Muy buenos días a todos. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Vamos a hablar hoy pues, del contrato de formación en alternancia, el antiguo contrato de formación. Y bueno, pues creemos que es un contrato muy interesante que en algunos casos es un poco desconocido, ¿eh? y que merece la pena dedicar un poco de tiempo porque puede resultar en una herramienta interesante para las empresas. En este webinar se han conectado sobre todo empresas y quizá haya algún asesor o alguna asesoría, pero sobre todo empresas y por ello quizá pues repasaremos algún concepto que para un asesor es algo muy cotidiano y muy conocido y que a lo mejor pues no tanto para las empresas, ¿vale? Bien, voy a presentaros a María José Reyes, que es la responsable del departamento de contratos, en alternancia de contratos de formación en Edutedis. Ella se ha conectado desde la sede de Granada y yo soy Manuel Calero, yo soy gerente de Educación Técnica a Distancia de Edutedis y estoy conectado desde la sede que tiene el Grupo Educa en Málaga, ¿vale? Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Bien, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? Fijaros, dice la comunicación que os hemos enviado que miles de empresas trabajan esta modalidad de contrato. Evidentemente, hay muchísimas empresas que trabajan esta modalidad de contrato, pero al mismo tiempo también es un contrato infrautilizado. Las tasas de utilización del contrato en alternancia y del antiguo contrato en formación desde hace varios años pues no son muy altas. Y vamos a ver también a qué es debido esto y también una de las razones, digamos, a las que es debido es al desconocimiento por parte de las empresas de que este contrato existe, ¿no? Vamos a ver qué características tiene el contrato de formación. Vamos a realizar también una comparación de costes salariales para la empresa entre un contrato en alternancia y un indefinido, que es el contrato que sabéis que ahora es el contrato por defecto, o el temporal y de prácticas, ¿vale? Y después vamos a hablar sobre cómo encontrar al candidato perfecto, también qué requisitos tiene que cumplir la empresa, qué requisitos tiene que cumplir el trabajador para hacer un contrato en alternancia y, bueno, pues también la posibilidad que tenéis de buscar a un perfil que os pueda interesar a través de una bolsa de empleo que de forma gratuita os ofrece ustedes, ¿vale? De todo esto es de lo que vamos a hablar. Vale. Sí, pasa así. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el contrato de formación en alternancia? El contrato de formación pues no es más que un contrato de trabajo. Es un contrato de trabajo que está dentro de los de duración determinada, ¿eh? Y también dentro de la categoría de contratos formativos, ¿eh? Es decir, que el objeto de este contrato es que al mismo tiempo que el trabajador que entra a trabajar, pues trabaja, al mismo tiempo se le forma, ¿vale? Entonces, es un contrato muy interesante porque nos va a permitir, yo, por ejemplo, puedo hablar como empresario, nos va a permitir conocer a una persona. Ya sabéis que cuando alguien se incorpora a una empresa, pues los primeros meses, incluso años, tiene que entender el engranaje de la empresa, cómo funciona la empresa, cuáles son los programas informáticos que se utilizan. Bueno, al principio ocurre en muchas ocasiones que a no ser que sea un perfil muy especializado que se ponga a trabajar en un determinado departamento ya aportando, o sea, alguien que ya tiene una formación pues importante, muchas veces hay otros departamentos en los cuales es la propia empresa la que tiene un método concreto de trabajo y es la que tiene que formar al trabajador. En esos casos, siempre que el trabajador pueda cumplir con los requisitos para hacer un contrato en alternancia, el contrato de formación en alternancia es un contrato muy interesante. Bien, ya sabéis que a raíz de la última reforma laboral, el contrato indefinido se convirtió en el contrato por defecto y los contratos temporales solo podían utilizarse en causas muy justificadas. Eso hace que las empresas normalmente estén utilizando el contrato indefinido para contratar a personal o también que haya empresas que están mal utilizando el contrato temporal porque realmente no podría justificar en un futuro que las causas tan restrictivas que ya aparecen en la ley se pueden aplicar a la contratación de esa persona, ¿vale? Y en caso de inspección podría la empresa estar en fraude de ley, podría estar ese contrato en fraude de ley. ¿Por qué? Pues porque hay dos causas para hacer un contrato temporal
y es muy posible que es muy posible, no, nosotros conocemos muchísimas empresas que siguen utilizando el contrato temporal cuando no deben utilizarlo. Y claro, antes de irnos a ese fraude de ley, si nosotros cumplimos las condiciones para hacer un contrato en alternancia y el trabajador también, ¿por qué no hacer un contrato de formación? Si el contrato de formación realmente no es un contrato temporal, pero sí que tiene una duración determinada, puede tener una duración determinada. Ahora veremos qué duración puede tener, ¿no? Entonces, claro, y no puede estar en fraude de ley por durar 6 meses, porque es que es un contrato de formación determinada y creo que puede merecer la pena, pues por lo menos conocerlo, por eso la elaboración, digamos, de este webinar, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Bien, vamos a ver. El contrato en alternancia, el antiguo contrato de formación comenzó con la formación a distancia. No sé si no lo conocéis desde hace mucho tiempo, el contrato nosotros en Edutedis, lógicamente, lo conocemos desde aquellos años. Fueron unos años en los que el contrato de formación explotó, o sea, hubo muchísima demanda de contratos de formación, se hacían muchísimos contratos de formación y la formación a distancia implicaba que el centro de formación pues enviaba esa formación con manuales al centro de trabajo. El alumno trabajaba y se formaba, pero se formaba leyendo pues, una serie de manuales y contestando a una serie de exámenes que tenía que devolver al centro de formación. Así funcionó durante muchos años el contrato de formación. ¿Qué ocurrió durante esos años? Pues que la explosión fue enorme, pero también hubo muchas empresas que utilizaron mal este contrato de formación. No olvidemos que el objetivo de un contrato de formación es que el trabajador, al mismo tiempo que trabaja, se esté formando. Y claro, cuando había unos manuales, había mucha gente que le decía al trabajador, oye, llévate los manuales a tu casa, te los estudias allí y respondes allí los exámenes, pero aquí tú echas tus 8 horas. Y claro, se empezó a mal utilizar el contrato de formación. Claro, la inspección no es tonta. Era muy difícil de probar que se estaban haciendo estas prácticas, pero le dieron una vuelta de tuerca al contrato de formación. ¿Qué vuelta de tuerca le dieron? Pues le dieron la vuelta de tuerca de que ya la formación asociada a ese contrato, que solamente puede ser impartida por centros acreditados, como nosotros, pues esa formación pasó a ser teleformación. Al ser teleformación, ya el inspector podía ver en qué horario se estaba conectando el cliente, porque dentro de la teleformación el inspector tiene un usuario dentro de la plataforma y puede ver, digamos, en qué horario se está conectando el trabajador para hacer su formación, puede comprobar que todos los días se conecta a hacer su formación y además que lo hace en el horario en el que se le ha informado al SEPE. Es decir, nosotros bueno, pues lo hacemos todos los días, ¿no? Hacemos muchísimos contratos de formación y dentro del contrato de trabajo tiene que ir el horario en el que va a trabajar el trabajador y también el horario de la formación. Ahora veremos cuáles son los porcentajes de tiempo, etcétera, ¿no? En el horario de formación, la persona que está haciendo un contrato de formación tiene que estar formándose. Y ahora sí que es muy fácil que el inspector que quiera hacer una auditoría a esa formación se conecte a la plataforma, vea que efectivamente el usuario está conectado o incluso vean los logs de las plataformas pues un tiempo atrás, ¿no? Puede ver en los últimos 2 meses si el alumno se ha conectado, si hay interacción con el tutor, o sea, si al final está realizando la formación. Puede ver el resultado de los exámenes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora el contrato de formación ha vuelto a tener una última vuelta de tuerca. Cuando pasó esto, cuando pasó de formación a distancia a teleformación, los contratos de formación bajaron drásticamente. Muchas empresas que se dedicaban al contrato de formación desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque no supieron adaptarse al nuevo esquema. No supieron adaptarse. Eran empresas que estaban acostumbradas a vender manuales y a dar una formación a distancia y, lógicamente, la organización y los requerimientos desde el punto de vista técnico que se necesita cuando ya lo que tienes que tener son plataformas de teleformación y una serie de contenidos en teleformación, pues eso hizo que mucha gente saliera del mercado, ¿vale? Y cayó drásticamente el número de contratos de formación, porque quizá esos empresarios que habían tenido a lo mejor malas prácticas y que decían, bueno, pues al final, ¿qué voy a tener? ¿A alguien 6 horas, a alguien que no tiene ni idea, lo voy a tener 6 horas y luego lo tengo que formar y tal? Bueno, pues se perdió un poco el interés por el contrato de formación.
También a esto ayudó el hecho de que cuando se pasó a teleformación, la única modalidad que existía en el contrato de formación en alternancia era la modalidad era una formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad. Y los certificados de profesionalidad, tal y como están diseñados, también tienen sus restricciones que hacían que el empresario pues, no les gustara mucho. Por ejemplo, había una parte de la formación que tenía que ser presencial. En concreto, por ejemplo, los exámenes siempre eran presenciales. Y claro, como no había centros en todas las zonas, eso hacía que un empresario, pues no sé, por deciros de la provincia de Granada, pues a lo mejor tuviera que mandar a un trabajador a Loja a hacer un examen porque el centro de formación que le podría hacer el examen presencial estaba allí. Y esto era un poco incómodo, ¿no? Desde la última reforma laboral ha habido otra vuelta de tuerca para el contrato de formación, ahora se llama contrato de formación en alternancia, esa alternancia a la que hace referencia el nombre es la alternancia entre trabajo y formación, y se ha mejorado desde el punto de vista tanto del trabajador como del empresario, porque ahora ya hay un itinerario formativo, ya no tiene por qué ser conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, aunque se puede seguir con esa vía, pero hay una vía alternativa que es un itinerario formativo adecuado a la especialidad que va a desempeñar el trabajador, ¿no? Y ahora sí que hemos visto nosotros que hay un repunte en la nueva contratación de contratos en alternancia. Sigue siendo un gran desconocido por parte de las empresas, pero empezamos a ver que hay un repunte y, bueno, por eso nos hemos decidido a hacer este webinar, ¿vale? Bueno, fijaros que en esta transparencia dice que es casi la única opción de contratación temporal, lo que la convierte en contrato refugio del contrato temporal. Realmente, lo he dicho, es un contrato de duración determinada, lo cual no quiere decir que el objetivo del contrato de formación sea sustituir un contrato temporal por el contrato de formación. Por supuesto que no. O sea, el contrato temporal en la ley está establecido para cuándo se tiene que tener, pero lo que sí es cierto es que yo puedo contratar por 6 meses a una persona en contrato de formación. Eso es perfectamente legal. Y los contratos de formación, ahora lo veremos, los contratos de formación en alternancia, pues pueden tener desde 3 meses hasta 2 años. Y es un contrato que realmente es temporal porque después se espera que se contrate a la persona. Y ahí viene el punto número 2 de esta presentación, ¿no? Fijaros que cuando se contrata a una persona indefinida desde el primer momento, pues es muy difícil que el gobierno te vaya a dar nada, ninguna bonificación en seguros sociales, al revés, te va a empezar a cobrar desde el primer día los seguros sociales, etcétera, ¿no? Pero si cogemos un contrato en alternancia en el que hemos conocido a una persona, hemos visto pues cómo trabaja, si es puntual, si es una persona, pues, como yo digo muchas veces, normal, ¿no? O sea, si es responsable en su trabajo, etcétera, y decidimos contratarla indefinidamente, pues es una bonificación. Y esto también es un gran desconocido. La bonificación puede llegar hasta 1.800 euros. O sea, yo tengo una persona, un año en contrato de formación, veo que efectivamente es lo que quiero para mi empresa, la contrato de manera indefinida y tenemos una bonificación de 1.800 euros, además de los ahorros que me ha permitido el contrato de formación y que ahora vamos a entrar en ellos, ¿no? Con lo cual, pues creo que es bastante interesante, ¿no? Y luego, por último, lógicamente, el objetivo principal es que permite contratar a jóvenes que tienen ganas de aprender, que quizá no tienen la formación para desempeñar el puesto de trabajo de primeras, pero que pueden aprender y desempeñarlo en un futuro. Y entonces, bueno, pues les estamos dando una oportunidad laboral de calidad y les estamos permitiendo a ellos que se estén formando, ¿vale? Pasa al siguiente, Irene, gracias. Bueno, vamos a ver un poco las características que tiene el nuevo contrato de formación, porque no solamente ha cambiado el hecho del itinerario formativo, han cambiado otros parámetros, como por ejemplo el requisito de edad que tenía que tener el trabajador. Bueno, vamos a verlo en una tabla. Fijaros, las características del contrato de formación son que podemos contratar a alguien un mínimo de 3 meses y se puede prorrogar hasta 2 años. Bien, ¿qué tiempo hay que dedicar al trabajo y qué tiempo hay que dedicar a la formación? Bueno, pues esto va por años. El primer año de contrato de formación, fijaros que puede llegar hasta 2 años como máximo, y el máximo, ahora lo va a explicar luego María José, pues depende de
de la especialidad, digamos, ¿no? De en qué va a trabajar esta persona, del itinerario formativo. Hay algunos que están desarrollados a 1 año y otros a 2 años y eso lo va a explicar María José. Siempre cualquier duda de este tema, María José os la va a solucionar porque además María José está en el día a día del alta de todos estos contratos, incluso de las posibles incidencias que ocurren, con lo cual es un tema que conoce muy bien a nivel técnico. Yo no lo conozco también como ella, solamente lo conozco desde el punto de vista del empresario, digamos, de que es una herramienta, bueno, primero como empresario, porque nosotros en nuestra empresa tenemos algunos compañeros de contrato de formación y muchos de ellos se han quedado a trabajar con nosotros. Procedían a lo mejor de unas prácticas de universidad, de un convenio con una universidad, se les hizo un contrato de formación, se vio que la gente trabajadora, hay gente que lo hace muy bien y se incorporaron a trabajar con nosotros y llevan muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo de trabajo, fijaros, es el 65% durante el primer año y el 85% durante el segundo. Es decir, que de una jornada completa, el trabajador que entra el primer año en contrato de formación tiene que trabajar un 65%. De una jornada completa no especifico horas porque esto depende del convenio, como sabéis, ¿no? No sé, un convenio de consultoría serán 40 horas y en un convenio de formación, a lo mejor, pues si hablamos de personal administrativo, serán 39 horas, ¿no? Bueno, pues al final de la jornada completa, el 65% es el tiempo de trabajo efectivo que tiene que trabajar ese trabajador. Y durante el segundo año de contrato, si esa persona llega a superar el año de contrato de formación, automáticamente tendría que pasar a trabajar el 85% y a formarse el 15%, ¿vale? Bueno, el itinerario formativo es personalizado, online. Nosotros tenemos una serie de itinerarios formativos que bueno, pues para las distintas especialidades, dependiendo del puesto de trabajo de la persona. La retribución, según el convenio colectivo, en proporción al trabajo efectivo sobre el SMI, bien. El convenio puede decir otra cosa, pero esto es lo estándar, es decir, que vosotros sabéis que el SMI, de hecho, ha sido actualizado recientemente. Bueno, pues cogemos el SMI y si durante el primer año trabaja el 65%, pues multiplicamos por 0,65. Básicamente, ¿no? Eso es lo que hay que hacer para saber cuál va a ser la retribución. Por supuesto, depende de la categoría profesional y del convenio de aplicación. Realmente vamos a ir al convenio porque hay muchos convenios incluso que indican en qué categoría profesional tiene que entrar una persona que entra con contrato en alternancia, ¿vale? Entonces nos vamos a esa categoría y bueno, pues se trata de hacer la parte proporcional igual que si fuese una jornada parcial, algo muy parecido, ¿no? El 65% de la jornada sería lo que cobraría el trabajador, porque ese es el tiempo que está dedicando a trabajar. El otro 35% no lo cobraría, pero tampoco estaría trabajando, aunque sí que tiene que, sí que está obligado a realizar la formación. Tanto el empresario como el trabajador deben velar porque esa formación se esté ejecutando, ¿vale? Bien. Un momentito, perdonadme. Vale. Bien, los destinatarios del contrato de formación son personas que están entre los 16 y los 30 años y que carezcan, lo he comentado antes, de cualificación profesional reconocida por titulaciones o certificados de profesionales que pudieran habilitarle a una categoría superior, ¿vale? En las empresas hay muchas categorías que tienen que ser cubiertas por gente muy especializada, pero hay en muchas empresas hay categorías que quizás pues no necesitan una formación tan específica, sino que la empresa prefiere enseñar a alguien en sus procesos y tal, bueno, y sabe que son puestos en los que no puede meter un ingeniero o un grado, una persona que tenga un grado, porque se va a aburrir a los 2 días. O sea, hay puestos de trabajo en los que podemos, bueno, pues sin ningún problema contratar a una persona a la que vamos a enseñarla, ¿no? Y yo creo que ese tipo de puestos es muy indicado para este tipo de contratos. No solo ese tipo de puestos, hablamos de, sobre todo, los contratos que más ocurren son contratos que tienen que ver con la atención al cliente o contratos que tienen que ver con temas administrativos. O sea, ese tipo de contratos de formación se utilizan muchísimo, ¿vale? El tutor, hay un tutor de empresa y hay un tutor del centro de formación. Es decir, el centro de formación tiene un tutor que vela porque se esté realizando la formación, que solventa cualquier duda al trabajador, pero al mismo tiempo hay un tutor de empresa que no es más que otro trabajador de la empresa al que se le asigna la tutorización de la persona, del trabajador que ha comenzado a trabajar, ¿vale? Bueno,
lo más importante, o una de las cosas más importantes que creo que tiene el contrato de formación, es que está bonificado en los seguros sociales al 100%. Es decir, que la empresa paga 0 euros en seguros sociales por el contrato de formación en alternancia. Eso ocurre en empresas de menos de 250 trabajadores, que son pues casi todas las del tejido empresarial español, y si encontramos empresas que tienen más de 250 trabajadores, pues entonces tendrían que pagar el 25% de la seguridad social, tendrían una reducción del 75%. Sin embargo, el trabajador tiene plenos derechos y garantías, ¿vale? Pero además, es decir, imaginaros un trabajador que entra a trabajar, nosotros pagamos, la empresa paga el sueldo bruto del trabajador, el sueldo bruto ponderado con la jornada que realiza, ¿no? Pero es que además la seguridad social nos bonifica entre 60 y 80 euros adicionales para la empresa en concepto de tutorización. Es decir, como la empresa ha tenido que dedicar un trabajador a tutorizar a esta nueva incorporación, también va a recibir en los seguros sociales una bonificación de entre 60 y 80 euros adicionales. Y hay algo más, y es que esta formación que se le da al trabajador, que solamente puede ser impartida por un centro acreditado, esa formación cuesta dinero, ¿vale? Está establecido cuánto cuesta por hora, ¿vale? Creo que está ahora actualmente en 5 euros la hora, quiero recordar, y pasará dentro de un tiempo, porque va a haber una actualización de la ley, a incrementarse ligeramente, ¿vale? Pero está en 5 euros la hora. Eso quiere decir que un mes de trabajo en el que el trabajador está trabajando y se está formando, la empresa tiene que desembolsar a un centro de formación, en este caso pues sería Edutedis, una factura que le va a presentar por la formación del trabajador. Pero es que esa factura también está bonificada. O sea que al final realmente la empresa no tiene costes ni de seguros sociales ni la formación que realiza el trabajador e incluso se beneficia de entre 60 y 80 euros. María José va a explicar cuándo es 60 y cuándo es 80 por el tutor, digamos, por la tutorización, ¿vale? Y luego está esa bonificación a la que yo hacía referencia antes de 1.500 euros en hombres o 1.800 en mujeres si ese contrato se transforma en indefinido. Bueno, una novedad fundamental que presentó también la nueva legislación es que desaparecía el mes de espera para la autorización por parte del SEP. Esto es algo que definitivamente influyó negativamente en la utilización del contrato de formación en alternancia. Bueno, de formación antiguamente, ¿no? ¿Por qué? Porque un empresario que quiere contratar a alguien lo quiere para allá, lo quiere para mañana. Si tiene un proyecto, si tiene una falta, si necesita a alguien, no puede decir, bueno, pues solicítame que voy a hacer un contrato de formación dentro de 30 días. ¿Esto en qué cabeza cabe, no? Entonces, claro, ocurría muchísimas veces que se intentaban, o sea, se echaba la solicitud para contratar a alguien y luego se caía la solicitud en el periodo de 30 días. O sea, ya ahí el empresario se daba cuenta de que ya no podía esperar más. Y bueno, y esto ha ocurrido muchísimo, ¿no? Entonces, ahora ya desaparece el mes de espera para la autorización por parte del SEPE y cuando ahora María José intervenga también os va a hablar de cuál es el trámite, con qué antelación tenéis que hacer una solicitud para realizar un contrato de formación y cómo se hace esa solicitud. Que no existe periodo de prueba o que también, lo he comentado antes, se permite la formación, pero ya no sujeta o vinculada a los certificados de profesionalidad. Esas son las novedades fundamentales que ha habido en el contrato en alternancia. Bien, requisitos de la empresa. Pues para que una empresa pueda realizar un contrato de formación, lo primero es que no puede tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social. También no haber sido sancionada, si ha tenido una inspección de trabajo y le han sancionado, pues de alguna manera, porque ha habido algo que la inspección haya detectado irregular o lo que sea, pues esa empresa no podrá contratar en contrato de formación. Respetar el horario de trabajo efectivo de formación, eso es lo que os he comentado antes, que en el pasado ocurría que eso no se respetaba, ahora pues nuestro día a día nos dice que eso lo respeta absolutamente todo el mundo, ¿vale? Nadie quiere encontrarse la sorpresa de que llega un inspector, de que el alumno no se está formando y de que bueno, pues nos digan que el contrato está en fraude de ley y que tengamos algún problema. No, no. El empresario tiene que estar encima del alumno moderadamente porque el centro de formación también controla el hecho de que el alumno se esté conectando y si no se conecta y no está haciendo la formación, somos nosotros mismos los que avisamos al empresario y decimos, mira, este trabajador no está haciendo la formación, el día de mañana puedes tener un problema. Habla con él, decide sobre la situación,
porque es importantísimo que ese alumno se forme, haga sus exámenes y se pueda justificar que efectivamente esto es un contrato de formación, ¿vale? Y uno de los requisitos del contrato es la formación. Los requisitos del trabajador, pues simplemente estar inscrito en el SEPE como demandante de empleo, no tener titulación oficial relacionada con el puesto a desempeñar. Y esto es importante, lo de relacionado con el puesto a desempeñar, porque, por ejemplo, si vas a contratar, pues no sé, si vas a contratar a alguien para llevar la contabilidad en la empresa, ¿no? Y como en administración y es licenciado en ADE, pues lógicamente no le puedes hacer un contrato de formación, ¿vale? Pero si es biólogo y tiene nociones de contabilidad, la formación de biólogo no te habilita, no, se supone que tú no puedes trabajar en la administración porque no tienes los conocimientos necesarios. Esa persona sí que se podría formar porque ya tenga unas nociones, porque la conozca el empresario, por lo que sea, y en ese caso, aún siendo biólogo, podría ir con un itinerario formativo que tenga que ver con esa administración que va a desempeñar, ¿vale? Bueno, si estamos hablando de certificados que ya, bueno, pues la mayoría de los centros de formación hemos desechado por lo que os hemos comentado del tema de la formación presencial y algunos requisitos que tenía, ¿no? Para el acceso a algunos certificados, como son certificados de profesionalidad, pues en algunos, dependiendo del nivel, tienen unos requisitos de formación y algunos exigen unos estudios mínimos de eso, ¿vale? En itinerarios formativos no es necesario. Y luego no haber desempeñado ese puesto en la misma empresa por tiempo superior a 6 meses anteriormente, ¿vale? Muy bien, yo lo último que voy a hablar, porque María José la pobre no está hablando nada, pero ahora llegará ella. Lo último que voy a hablar es un poco esta comparación del antiguo contrato de formación y del actual contrato en alternancia, porque recopila un poco pues, esos cambios que ha habido, ¿no? En primer lugar, en el antiguo contrato de formación había una restricción de edad y es que no se podía hacer un contrato de formación a alguien que fuese mayor de 25 años. Ese cambio, digamos, en el actual, esa edad pasa a 30 años, es decir, entre 16 y 30 años se puede contratar a alguien en un contrato en alternancia. La duración, pues antes era entre 6 meses y 3 años, de hecho todavía hay activos contratos de los antiguos porque podían llegar a 3 años, pero en el actual contrato en alternancia, el mínimo es de 3 meses y el máximo es de 2 años, siempre que exista un itinerario formativo o un certificado que tenga esa duración, ¿vale? Hay restricciones y ahora después lo comentará María José. El tiempo de trabajo, pues en el antiguo era del 75% el primer año y del 85% el segundo y el tercer año, pero en el actual empezamos con el 65% el primer año y el 85% el segundo, ¿vale? Ha cambiado un poquito. La modalidad, claro, la modalidad antes, como era para la obtención de certificados de profesionalidad, había una parte que era presencial y otra que era de teleformación. Ahora ya no, ahora todo se puede hacer con una plataforma de teleformación que está tutorizada por detrás y eso es mucho más cómodo tanto para el empresario como para el trabajador, ¿vale? El trabajador puede desconectar su trabajo y desde el ordenador del trabajo conectarse directamente a la formación y estar allí, ¿vale? Y si eso lo hace, por ejemplo, en la mitad de la jornada laboral o lo hace a última hora de la jornada laboral o a primera hora de la tarde, bueno, pues puede perfectamente simultanear las dos tareas, ¿vale? Bueno, pues antes la formación era un certificado de profesionalidad, lo cual también limitaba las ocupaciones, porque no hay certificados de profesionalidad para todas las ocupaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, pues no sé, el tema de peluquerías estaba restringido, o sea, había, este tema María José es mucho más experta que yo, pero había muchísimas ocupaciones en las que no se podía hacer contrato de formación y ahora sí. ¿Por qué? Porque se puede hacer un itinerario formativo a la carta para esa especialidad, para ese trabajo y se permite prácticamente la realización de todas las ocupaciones. No tenemos todas las ocupaciones en itinerario formativo, pero sí tenemos las suficientes para que prácticamente cualquier persona que vaya a trabajar encuentre un itinerario adaptado a su trabajo. El mes de espera que había antes ya no lo tenemos, la contratación puede ser inmediata, ¿vale? Y después se elimina ese periodo de prueba. Bien, esta parte la domina María José, le doy paso a ella, María José. Muchas gracias, Manuel. Muy bien todo, ¿eh? Gracias. Muy bien que estaba yo pendiente. Ahora va a ser mejor, porque la gente se va a enterar
cómo se tramita el contrato y cómo funciona realmente, ¿no? Que Además yo no estoy que en ese día a día, como tú sabes. sí, además que es muy sencillo y nosotros, bueno, pues lo que podamos hacer nosotros y quitarle el máximo trabajo tanto a la empresa como al asesor, eso, vamos, es muy importante, ¿vale? Pues sí, efectivamente, bueno, como ha dicho Manuel, yo soy María José Reyes, responsable del Departamento de Contratos, es ahora de alternancia, de educación técnica a distancia y ya llevo unos cuantos añitos conociendo el tema, ¿vale? No es que sea mayor, es que empecé muy jovencita, No, entonces... no. Pero bueno, creo que tengo algo de experiencia. Además que es el contrato de formación en alternancia es algo que me gusta mucho, me apasiona y entonces, bueno, me gusta, creo mucho en él tanto para lo que es la empresa como para el trabajador y luego aparte de eso, pues bueno, veo que efectivamente pues es un contrato, hay un ahorro para la empresa muy, muy importante que bueno, que está ahí y que tiene que estar informada la empresa y que tiene que aprovechar, ¿vale? Yo voy a explicar cómo se tramita. Bueno, como ha comentado Manuel, efectivamente la forma de tramitar el contrato también ha variado. Es decir, después de la reforma laboral que entró en vigor el 31 de marzo de 2022, que ahora ya hace un añito, estamos de aniversario, pues efectivamente ha habido cambios, creo que a mejor, ¿vale? A mejor, tanto para el trámite respecto para la empresa, para el asesor y para nosotros. Y bueno, voy a explicaros cómo va el trámite. Efectivamente, al quitar el mes de espera, la empresa puede dar el alta cuando lo necesite. Es decir, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora en las fechas que están próximas de Semana Santa, pues habrá sobre todo el tema de hostelería, de comercio, que efectivamente tengan que aumentar su plantilla. Eh, ellos previamente, bueno, pues no saben a lo mejor el volumen de trabajo que van a tener, ¿no? Porque a lo mejor prevén que va a ser una temporada más fuerte y más floja o al revés. Entonces, efectivamente, pueden contratar de un día para otro, ¿vale? ¿Cómo se realiza ese trámite? Bueno, pues lo que os estoy comentando, la empresa se pone en contacto con nosotros o el asesor se pone en contacto con nosotros, ya dependiendo un poquito del funcionamiento que tenga o la relación que tenga el asesor con su empresa, ¿vale? Para pues que le informemos pues de todo lo que ha explicado Manuel, de lo que es la normativa, de cómo funciona, del ahorro que hay, pues toda la información y todas las dudas que tenga tanto la empresa como el trabajador. En el momento en que deciden de realizar ese contrato, tanto sea la empresa como el asesor, se pone en contacto con nosotros y le solicitamos una ficha de datos, ¿vale? Una ficha que le enviamos nosotros que deben cumplimentar con todos los datos. Datos de la empresa, datos del trabajador y todo lo referente a lo que es el contrato, ¿vale? Lo que es la fecha de inicio, la duración del contrato, el horario, porque efectivamente el horario al que ha hecho referencia Manuel es el 65% de trabajo efectivo y el 35% el 35% de formación, hay que especificarlo, es decir, la empresa nos tiene que informar de ese horario, ¿vale? Entonces, bueno, como iba diciendo, en esa ficha de datos que nosotros enviamos, nos la tiene que devolver cumplimentada. Nosotros, claro, siempre preferimos, tanto para el tema de que la empresa esté informada y el asesor y vean efectivamente cómo se ha confeccionado esa documentación, que si el acta la tienen prevista pues para dentro de 2 días, pues que esa ficha o 3 días, pues que esta ficha nos la manden con antelación. Más que nada por confeccionar nosotros esa documentación y antes de que den el alta a ellos, la puedan revisar. Y bueno, y estén informados sobre todo del itinerario, de la formación que va a hacer y si quieren, pues yo qué sé, hacer algún cambio de datos, de horario, de duración, pues se puede hacer en ese tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, como iba diciendo, muy importante que si ya tienen el candidato, esa persona en cuestión tiene que estar inscrita, eso es obligatorio para realizar el contrato de formación alternancia. Tiene que estar inscrito como demandante de empleo, ¿vale? Eso es muy importante, de hecho, se tienen que asegurar y no basta con que diga, no, estoy inscrito, no.
tienen que aportar el documento donde efectivamente aparece la próxima fecha de realizar o de sellar lo que antiguamente se decía el paro, ¿vale? Porque efectivamente ha pasado que el trabajador le ha comentado al empresario o al asesor que estaba escrito como demandante de empleo, pero se le ha pasado sellar y en el momento, a lo mejor en el momento que van a hacer el alta de seguridad social no le aparece la alarma, pero sí en el momento que registran el contrato. Entonces, algo que en ese momento, pues, si han pasado días, pues a lo mejor ya no se puede subsanar. Entonces, es muy importante que se asegure. Otra exclusión a tener en cuenta es si el trabajador viene o no viene de un contrato indefinido reciente. Porque efectivamente, como ha comentado Manuel, ¿qué pasa? Que como ahora sí se hacen bastantes contratos indefinidos de primera, pues claro, si el trabajador viene de un contrato indefinido y no han transcurrido 3 meses, ¿qué pasa? Pues que no estaría bonificado al 100%. Con ello no quiero decir que no tenga un ahorro, ¿eh? El ahorro lo tienen porque solamente pagan 158 euros de seguridad social, tienen bonificada la formación y tienen bonificado la bonificación que también ha hecho referencia Manuel de tutor de empresa. Pero bueno, si se pueden beneficiar del coste cero, pues oye, mucho mejor. Pues nada, como iba diciendo, recibimos esa ficha, nosotros con esa ficha confeccionamos lo que es el acuerdo formativo. ¿Qué es el acuerdo formativo? Pues el acuerdo formativo es un documento, es un acuerdo, ¿vale?, de formación en donde aparecen todas las partes. Aparece la empresa, aparece el trabajador y aparece el centro de formación. Entonces, en ese acuerdo formativo va toda la información, tanto los datos generales de lo que es de la empresa, del trabajador, del tutor del centro de formación, de la ocupación, del CNAE, del número de la ocupación, el itinerario detallado, pues eso, con el horario, en base al horario que nos han informado ellos en esa ficha, pues el itinerario, pues eso, detallando lo que es el trabajo efectivo, el horario de formación. En ese documento va todo. Y también confeccionamos lo que es el plan formativo. El plan formativo es un documento muy extenso, de bastantes páginas, que también se le envía a la empresa y al asesor, donde ahí sí va detallado todos los módulos formativos que va a realizar el trabajador, ¿vale? Entonces, ahí va, por eso hacemos mucho hincapié de que nos manden la ficha unos días antes, porque ahí va a haber, efectivamente, el empresario va a tener esa información de lo que se va a formar ese trabajador. Entonces, es conveniente, pues eso, de que lo vea antes y que, bueno, que esté de acuerdo y que luego no se lleven sorpresas. Normalmente, la primera parte de la formación son pues competencias digitales, donde, bueno, si el alumno en cuestión no es muy hábil o no tiene mucha práctica en hacer formación online, pues se intenta meter esos módulos al principio de la formación para que se habitúe y se forme un poquito, y luego ya lo que es la formación específica, ¿de acuerdo? Se suele hacer una pequeña prueba de cómo se maneja, aunque hoy en día, bueno, no hay mucho problema con el tema de manejarse en Internet, pero bueno, también hay que decir que hay muchos jóvenes que sí se manejan muy bien con el móvil, pero luego el tema de correos electrónicos y plataformas, pues bueno, no tienen esa formación, ¿vale? Pues lo que iba diciendo, nosotros mandamos esa documentación y cuando ya tienen el alta de seguridad social es la llave para empezar la formación. Cuando ya tienen el alta en seguridad social, no la mandan. Que es la empresa quien tiene esa documentación porque tenga un departamento de administración específico y hace ese trámite, pues no lo manda la empresa. Que no, que es el asesor, efectivamente, porque es el asesor quien tiene que dar el alta de seguridad social, pues él nos manda el documento. Con el alta de seguridad social activamos formación. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues se mandará un mail de bienvenida tanto al trabajador como al empresario. En ese mail de bienvenida va el usuario y la contraseña para que ya el trabajador pueda entrar en la plataforma. Y ahí también irán los datos y el teléfono y el correo electrónico del tutor del centro de formación, porque para cada módulo, pues el trabajador tendrá un tutor diferente.
Entonces, la relación que va a tener el alumno o el trabajador con el tutor del centro de formación va a ser básicamente vía email, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es conveniente que todo quede por escrito, porque luego se solicita seguimiento formativo y es conveniente que quede todo por escrito, pero que, bueno, que hay un teléfono y entonces, si necesita con urgencia contactar con él, pues lo mismo, no va a haber ningún problema. Podrá contactar con el tutor o podrá contactar con nuestro departamento incluso y nosotros haremos la gestión. O sea que por ese aspecto no se va a encontrar solo. Pero bueno, hay diferentes vías de comunicación, ¿vale? Pues bueno, ya una vez iniciada la formación, otra documentación que también enviamos cuando recibimos el alta es un resumen de pagos detallados donde el empresario y el asesor van a estar informados de ese coste que ha hablado Manuel de la formación, que va a tener la formación mensual, que luego posteriormente se lo van a bonificar, pero él va a estar informado mientras que dure el contrato. Si el contrato dura 6 meses, se le va a mandar un resumen de pago detallado donde él va a poder ver, pues eso, cada mes lo que se le va a cobrar de formación. Irán detalladas las horas y el importe de la formación. Entonces, el asesor ya sabe que en los seguros sociales correspondientes a ese mes tendrá que indicarle una pestañita que pone formación a distancia y ya al mes siguiente se lo bonificarán al empresario, ¿vale? El tema de las bonificaciones está siendo constante, es decir, se está haciendo las bonificaciones al mes siguiente. No tenemos noticias de que se esté retrasando, sino que van al día con el tema de las bonificaciones. Y ya está. Y esta es la documentación que le enviamos a ellos. ¿Qué tiene que hacer, en este caso sería el asesor? Bueno, pues hacer el contrato y registrar el contrato, ¿vale? Eso sería el siguiente paso. ¿Qué pasa? Que se hace posterior porque normalmente lo primero que se da es la seguridad social y luego hacen el contrato y lo registran. Pues ese documento, lo que es el contrato y lo que es la huella de contrato, el registro, pues tanto nos lo pueden mandar el empresario, si dispone de esa documentación, como el asesor. Entonces ya, con toda esta documentación, el contrato pues ya está en vigor y ya está funcionando lo que es el contrato de formación en alternancia. Tema de la formación, obligatoria. Somos un poco repetidos, pero es que tienen que hacer la formación. Entonces, claro, estamos tanto pendientes nosotros como el tutor se le va informando y efectivamente si esa formación no se hace, después de haberle dado bastantes toques de atención, pues efectivamente el contrato no puede seguir porque entonces el contrato se encontraría en fraude de ley, ¿vale? Con esto creo que ha quedado claro lo que es el trámite. No obstante, cualquier duda que tengáis a modo de personal de la empresa, que queráis, cualquier cuestión que tengáis sobre la bonificación, sobre la formación, cualquier cosa, pues nada, nos llamáis a Eduteris, que como os ha comentado Manuel, nosotros estamos en Granada y tanto mi compañera Chelo, que es la que está conmigo en el departamento de contrato de formación, alternancia, como yo, pues cualquier duda, incluso para el tema de hacer los contratos, de registrarlos, de cualquier duda que se os presente, sin problema, pues nada, estamos ahí para informaros, ¿vale? El siguiente, pues sí, aquí tenemos, bueno, como ha hablado también Manuel, tenemos muchísimas ocupaciones, no todas, pero hay muchísimas que se pueden encajar en muchísimas familias profesionales. Entonces, bueno, aquí os detallamos las familias profesionales. Dentro de cada familia profesional hay una ocupación. Hay diferentes ocupaciones. Por ejemplo, dentro de administración y gestión, pues hay muchísimas ocupaciones. En agraria, pues lo mismo, arte gráfica, comercio, marketing. Efectivamente, las ocupaciones tienen una duración. ¿Por qué una duración diferente del contrato? Pues porque puede haber o no formación pues para X tiempo. Entonces, por ejemplo, efectivamente, administración y gestión, el máximo son 2 años, pero a lo mejor lo que es albañilería, pues es 1 año, la duración máxima, o textil son 6 meses, o sea que ahí varía. No obstante, como normalmente siempre se pone en contacto con nosotros para informar, nosotros le vamos a informar siempre previamente de la duración del contrato,
¿vale? Si el contrato es de 6 meses, máximo de 6 meses, se sigue pudiendo hacer mínimo 3 meses y máximo 6 meses, incluso mínimo 4 meses y máximo 6 meses, no hay problema. En el caso de que realicen una contratación por 3 meses, perdón, por 4 meses y el contrato lo tengan que rescindir a los 2 meses o a los 3 meses, no hay sanción, es decir, por rescindir antes del contrato no hay sanción de devolverlo bonificado ni transformarlo en indefinido, no hay ningún tipo de sanción, ¿vale? Además, la consulta está realizada con políticas activas, tenemos un contacto bastante, bueno, bastante conocido en Madrid y todas las consultas que se nos presentan, tanto las que se nos presentan a nosotros como las que nos hacen los asesores o los empresarios, se hacen vía email, además la tenemos por escrito, se hacen vía email a Madrid y tenemos la contestación antes de las 24 horas, la solemos tener. O sea que en ese aspecto, toda la información que vamos dando, está pues eso, confirmada de que, bueno, que es correcto y hace referencia a la ley, ¿vale? Hemos preparado también comparativa de costes, ¿vale? Para que, bueno, con diferentes ocupaciones, con las ocupaciones que a lo mejor tienen más demanda, incluso con ocupaciones que hemos incorporado, que somos, si no de los únicos centros, hay muy poquitos centros a nivel nacional que las tengan, como el tema de lo que es carpintería de madera, que ahora lo veremos en la siguiente comparativa, pues hemos confeccionado una comparativa de costes. Donde, bueno, se puede apreciar lo que es el coste salarial, lo que le cuesta a la empresa, el coste final, ¿vale? Entonces, la comparativa que hemos realizado, se pueden apreciar lo que es el coste de un contrato de formación, el coste de un contrato indefinido a 6 horas y el coste de un contrato indefinido a 8 horas. ¿Por qué lo hemos hecho así? ¿Por qué hemos diferenciado el coste entre 6 y 8 horas? Pues porque el contrato de formación, como hemos comentado, esas 26 horas de trabajo efectivo a la semana, ese 65% de jornada que hemos hablado, son 6 horas de jornada diaria. Entonces, claro, aunque la diferencia en realidad es con el indefinido de 8 horas, donde se ve el grosso del ahorro, pero bueno, hemos querido que se vea tal cual. Entonces, ¿cuál sería el salario en un contrato de formación? Pues el salario en oficinas y despachos, ¿vale? En el convenio de oficina y despacho. Pues el salario sería el de 820,76. ¿Cuál sería el salario en un contrato indefinido a 6 horas? Pues 863,90. Ahí ya hay un incremento, ¿vale? ¿Cuál sería en un indefinido a 8 horas? Pues ahí ya la diferencia del ahorro sería mucho más grande, 1.282,93. ¿Cuál es el coste? ¿El coste social de la empresa? Bueno, como hemos hablado, efectivamente el coste es cero, pero bueno, creo que estamos, sobre todo los empresarios, estarán al tanto ahora de que efectivamente ha habido un cambio, ha habido, bueno, pues eso, un incremento de coste de seguridad social por parte de la empresa que se llama MEI, ¿vale? Que, bueno, que es una novedad que efectivamente ya no sería el coste cero, pero bueno, como podéis apreciar es mínimo, son 1,76 €, ¿vale? Sin embargo, en un contrato indefinido, a 6 horas, pues ya vemos ahí que la diferencia empieza a subir. Es decir, ahí tenemos ya que la seguridad social, el coste de seguridad social, en un contrato indefinido, a 6 horas sería de 249,7, ¿vale? Y bueno, y luego ya en un contrato indefinido a 8 horas, pues ya se va casi 400 €. Entonces, en el total de gastos, pues efectivamente ahí donde se ve la diferencia. El total de gastos de un contrato de formación para la empresa es de 822,52, mientras que un indefinido de 6 horas es de 1.082,97 y de un indefinido de 8 horas 1.666,25, ¿vale? La diferencia mensual, pues como veis, sería 260,45 en un contrato indefinido de 6 horas y nada más que 843,73 la diferencia mensual. ¿Diferencia anual? Bueno, pues ¿qué le supone? ¿Qué ahorro le supone al empresario la diferencia anual? Pues en un indefinido la diferencia sería de 3.125,40 respecto al contrato de formación, que sería cero,
y de 10.124,76 en un contrato indefinido a 8 horas. En el caso de que haya empresas que tienen un volumen o tienen un volumen de trabajadores alto, pues se pueden hacer varios contratos de formación en una empresa, no está limitado a uno. Entonces, en el caso que se nos ha presentado a nosotros de empresas pues de 100 trabajadores, de 150 trabajadores, donde quieran realizar esta contratación, pues claro, si contratas a un trabajador, a 10 trabajadores en contrato de formación, pues aquí también se puede ver la diferencia. Es decir, serían 822,2 en contrato de formación si contrataran 10 trabajadores. 10.829,70 en el caso de que fueran indefinidos a 6 horas y un contrato en un indefinido a 8 horas, pues en este caso serían 16.662 el coste. ¿De acuerdo? Hemos realizado, como os he comentado, la comparativa con diferentes ocupaciones, pues efectivamente, bueno, sería lo mismo, no me voy a repetir, pero bueno, vemos que de comercio en general, pues también hay una diferencia abismal. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. En hostelería lo mismo, ¿vale? Hacer hincapié en el tema del tema de hostelería. No sé si, bueno, habrá empresarios en esta webinar que se dedican a la hostelería en zonas turísticas, pero el contrato de formación en alternancia, para la época en la que estamos, que está empezando la temporada de verano, sobre todo en las zonas de costa, en todo el litoral español, tanto como en las Islas Baleares, porque bueno, en las Islas Canarias suele ser más en invierno, pues ahora es un contrato muy interesante porque efectivamente las empresas pueden contratar por 3, por 6 meses, por el tiempo que dure la temporada al trabajador con un contrato de formación en alternancia y bueno, y les supone un ahorro, como habéis visto, pues muy grande, ¿vale? Ya que la diferencia mensual que hay en el contrato de hostelería, pues si nos vamos a las 6 horas, son ya 442 euros con 79. Y si nos vamos ya a las 8 horas, pues sería 1.141,29. O sea que bueno, que para el tema de temporada, también el de comercio es interesante para todo el tema de souvenirs, de comercios de costa, este tipo de contrato, ¿vale? O sea que, bueno, que es simplemente informarse y tramitarlo y prepararlo para, ahora que está empezando la temporada, pues prepararlo ya para la temporada estival. Vale, yo aquí, María José, me gustaría hacer un inciso. Dime. Los números estos son aproximados, sobre todo si nos está viendo algún asesor, estos números son aproximados, dependen de varios factores, ¿no? Pero sí, así, 2 factores rápidos que yo observo en los números y que uno juega a favor del ahorro y otro en contra del ahorro es que el contrato de formación, fijaros que se ha comparado con un indefinido de 6 horas. ¿Por qué se ha comparado con un indefinido de 6 horas? Pues porque durante el primer año estamos hablando del 65% de jornada y durante el segundo año del 85%. Es así, ¿no, María José? 65 y 85. ¿no? Sí. Entonces, claro, se ha hecho a 6 horas porque 6 horas en 40 horas, las jornadas normalmente son de 8 horas diarias durante de lunes a viernes, pues sería un 75% de la jornada que estaría en la mitad. El primer año, el ahorro que se produce, si lo hacemos proporcionalmente, tendríamos que coger y multiplicar por 0,65, por el 65%, las 40 horas. Eso da una jornada a lo mejor de 5 horas y pico en lugar de 6, pero el segundo año la jornada es superior. Entonces, bueno, el ahorro es medio, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo conozcáis, ¿no? Pero que los ahorros son muy importantes. Y luego hay un matiz más que también supone un ahorro. Y es que creo que aquí no están contemplados digamos, ese pago que nos hacían por el tutor. El tutor, si nos dan 80 euros mensuales, son 960 euros anuales. O sea, son 1.000 euros más de ahorro. Porque a pesar de que no paguemos seguros sociales, yo lo veo desde el punto de vista del empresario, disculpadme, a pesar de que no paguemos seguros sociales por ese trabajador, sí que pagamos seguros sociales por el resto de trabajadores. Y en esa cuota del resto de trabajadores hay una bonificación de 80 euros por cada contrato de formación. Con lo cual, eso también supone un ahorro. Entonces, bueno, que estas cifras tomadlas como, oye, que el ahorro puede ser importante.
Es un aliciente más a la contratación de personas a través del contrato en alternancia, ¿vale? Correcto. El tema del ahorro, que no lo hemos comentado, el que dependa del 80 o 60%, la bonificación por tutor de empresa, depende del número de trabajadores que tenga la empresa, ¿vale? Entonces, si la empresa tiene menos de 5 trabajadores, efectivamente esta bonificación por tutor de empresa que se hará cada mes son 80 euros. Si la empresa tiene 5 o más, en ese caso 60 euros, ¿vale? Todos los meses. Pero bueno, que tanto uno como el otro, pues es un coste, es una bonificación adicional, pues bueno, que supone, como dice Manuel, un ahorro muy, muy importante. ¿De acuerdo? Y luego también un tema importante es mirar el convenio colectivo de aplicación. En muchos convenios colectivos se trata la figura del contrato en alternancia individualmente. No nos tendríamos que ir, lógicamente, al Estatuto de los Trabajadores, que digamos que es la norma madre, ¿no? Pero hay convenios colectivos que, bueno, pues modifican ligeramente, pues, qué es lo que se dice en el Estatuto de los Trabajadores con respecto al contrato en alternancia. Me recuerdo, por ejemplo, porque recientemente he estado estudiándolo, que, por ejemplo, el convenio de farmacias, el último que se hizo, que creo que es de noviembre del 22, noviembre o diciembre del 22, en ese convenio, por ejemplo, se pone límite a los contratos de formación que puede hacer una farmacia. No nos lo habíamos encontrado en otros convenios, yo al menos no. No sé si María José, que ha visto más, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no nos lo habíamos encontrado, pero sin embargo decía que las farmacias entre 1 y 5 trabajadores podían hacer como máximo un contrato en alternancia. A partir de 6, o sea, había varios rangos, una tabla, y decía cuántos contratos en alternancia como máximo podía hacer la empresa. Entonces, bueno, esto que estamos dando son unas pautas generales, pero luego, lógicamente, pues el propio asesor conoce perfectamente el convenio colectivo de su cliente y sabrá aconsejarle si hay alguna restricción o algún tema adicional o lo que sea, ¿vale? Sí, correcto, correcto. Puede variar respecto a si no habrá mucha diferencia, sobre todo el tema económico, pero sí efectivamente hay que mirar el convenio porque, bueno, puede haber algún detalle que, bueno, pues que a modo genérico no aparezca aquí en esta cooperativa y, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso siempre, ¿vale? Y, bueno, pues otra comparativa que hemos realizado también, este convenio es a nivel nacional, peluquería, institutos de belleza, gimnasios similares, ¿vale? Nosotros, en este caso, la ocupación que está dentro de esta familia es la de estética. Y, bueno, también se puede apreciar, pues eso, la diferencia, el ahorro que supone, pues, un contrato de formación en alternancia respecto al indefinido de 6 horas y de 8 horas. ¿Vale? De todas maneras, bueno, si toda esta información la tenemos, todo este PowerPoint lo tenemos para mandárselo, si quieren que se lo mandemos por correo electrónico, no hay ningún problema. No, o bien nos lo podéis poner en el chat, nuestra dirección de correo electrónico, o incluso si queréis ampliar información y nos pongamos en contacto con vosotros, o si no, bueno, si queréis, pues nos llamáis y os mandamos toda esta información con el listado de familias profesionales, ¿vale? Nuestro teléfono es el 958 40 51 52. Bien, pues pasaremos a la siguiente transparencia. El que os he comentado antes, el de convenio de madera y mueble y corcho, que es verdad que lo tenemos hace poquito tiempo, pero que somos de los únicos, no me quiero pillar los dedos, pero creo que de los únicos centros de formación a nivel nacional y siempre ha tenido mucha demanda, ¿eh? Siempre ha sido, cuando hemos trabajado el certificado y ha habido menos ocupaciones, y siempre ha sido una ocupación que tiene mucha demanda para el contrato de formación alternativa, ¿de acuerdo? Un contrato que también se considera contrato de formación, está dentro del contrato de formación, es el contrato para la obtención de práctica profesional, ¿vale? Aquí a veces crea confusión con el contrato de formación alternancia. Entonces, bueno, hemos puesto esta transparencia para explicaros, para aclarar las dudas que puedan surgir respecto a este contrato, ¿vale? El contrato de práctica, de la práctica profesional, pues este está destinado, al contrario del contrato de formación alternancia, pues sí a personas que sí tengan titulación, ¿vale? O titulación universitaria, o técnicos superiores, o grados medios. Entonces, sí, efectivamente, en este caso, sí son trabajadores porque tengan formación. La duración de este contrato es mínimo, está entre 6 meses y 1 año, ¿vale? Y, bueno, el margen de contratación, es decir, en los 3 años
en los 3 años donde haya finalizado o haya tenido la titulación dicho trabajador, es donde se puede contratar. O sea, que hay un margen de 3 años para hacer la contratación, ¿vale? Desde que finaliza, desde que tiene el título, 3 años para hacer esta contratación. A no ser, en caso de personas con discapacidad, que hay un margen de 5 años para hacer este tipo de contrataciones. También hemos preparado una tabla comparativa porque efectivamente este contrato no está bonificado. Antes, cuando se llamaba contrato en práctica, sí había una pequeña bonificación, pero ahora ya no está esa bonificación. Entonces, bueno, aquí podéis apreciar, pues eso, la diferencia entre lo que es el salario de un contrato de prácticas y el salario de un contrato de formación. Como veis, bueno, pues también hay una diferencia bastante grande, ¿eh? Aquí va detallado pues todo lo que es el salario, las pagas extras, los seguros sociales y bueno, y al final lo que es el coste salarial de un contrato de prácticas sale a 1.629,56 y un contrato de formación en alternancia 813,96. ¿Vale? Contactan muchas empresas con nosotros y asesores porque efectivamente piensan que nosotros tramitamos estos contratos. No tramitamos estos contratos porque no requieren formación. O sea, al no requiere información, pues bueno, nosotros no sabemos, pues eso, la información general, podemos informaros sobre este tipo de contratos, pero bueno, no tenemos relación con ellos por eso, porque no requiere formación, porque la formación ya la tiene el trabajador, ¿vale? Bueno, una cosa muy importante y además que, bueno, que estamos muy contentos de poder ofrecer este servicio porque es verdad que es un tema que nos han solicitado mucho, que es el tema de la bolsa de empleo, ¿vale? Si el empresario, bueno, pues decide realizar un contrato de formación en alternancia, pero no encuentra candidatos o el tema de buscar el candidato pues para él es una pérdida de tiempo, no sabe dónde tiene que dirigirse, ¿no? Nosotros tenemos una bolsa de empleo, ¿vale? Entonces, se pone en contacto con nosotros, con nuestro departamento, tanto lo que es el asesor como el empresario, y nosotros, dándonos el perfil que están buscando, es decir, marcando, bueno, detallándonos el perfil que buscan, nosotros pues hacemos una selección, tenemos una base de datos donde tenemos casi 500.000 pues eso, jóvenes que puedan hacerse este tipo de contrato, el contrato de formación en alternancia, y le hacemos la selección y hacemos esa criba para que ya cuando le mandemos a ustedes los candidatos para que usted le haga su última entrevista, pues ya esos trabajadores, esos posibles trabajadores, ya sepan qué tipo de contrato se le va a hacer. Es decir, cuando se le hace la primera entrevista por parte nuestra, se le informa de que es para un contrato de formación en alternancia, se le informa de los requisitos, de que tiene que alternar un trabajo efectivo con una formación y a la hora pues de que le llega a usted esos currículum ya filtrados, pues a usted le va a resultar mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante que sepan que, bueno, que Deuteris ofrece este servicio y que, bueno, que por la experiencia que estamos teniendo, además de que se están haciendo más contratos de formación en alternancia y están teniendo mejores resultados porque ya el trabajador viene concienciado, pues luego es un trabajo bueno, que le estamos quitando tanto al empresario como al asesor, ¿vale? Creo que ya no tenemos, bueno, ya no tenemos nada más. Nada, simplemente daros las gracias por haber asistido y hacer hincapié, bueno, pues lo de siempre, que estamos a vuestra disposición, que nos llaméis para cualquier duda que os presente, que no penséis que a lo mejor no podemos dar contestación, porque si a lo mejor en ese momento no la podemos dar, se realizan las consultas y, bueno, y enseguida se os aclaran esas dudas que se os puedan presentar respecto a este contrato. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, María José. Pues nada, gracias a todos los que estáis conectados por haber compartido esta horita larga con nosotros. La herramienta deja hacer preguntas, pero como ya vamos fuera de tiempo, como tenéis ahí el correo de María José y también tenéis el teléfono, si necesitáis cualquier cosa, contad con nosotros.
Nosotros, ya lo ha dicho María José, en empresas grandes que tienen un departamento de recursos humanos, pues directamente estamos en contacto con los departamentos de recursos humanos, pero la realidad del mercado nos dice que la mayoría de las empresas confían en sus asesorías laborales y nosotros estamos en contacto permanente con la asesoría laboral para poder tramitar estos contratos y que todo funcione perfectamente, ¿no? Estamos para daros servicio, ya lo sabéis, y os animo a que contactéis con María José, con el departamento y que las preguntas que tengáis las podáis solventar. En cuanto hacemos el primer contrato y vemos cómo funciona, pues ya es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y nos hemos quitado el miedo inicial, digamos, a lo desconocido, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya servido para disipar alguna duda y para animaros a hacer algún contrato de formación, que creo que es una herramienta fantástica para la empresa y para el trabajador. Gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.